México no estaba discutiendo solamente energía, estaba discutiendo poder. Cuando Claudia Sheinbaum colocó la autosuficiencia energética en el centro del debate, la pregunta dejó de ser técnica y se volvió política. No era solo gas, no era solo acero, no era solo fracking. Era algo más profundo: quién controla la llave que puede encender o apagar la economía mexicana. Porque un país que depende de otro para mover sus fábricas, calentar sus hogares y sostener su industria, no solo compra combustible, compra vulnerabilidad, compra presión, compra riesgo. Y en un momento de tensión con Estados Unidos, esa dependencia deja de ser un dato económico y se convierte en una advertencia estratégica. Sheinbaum parece haber leído esa advertencia antes que muchos. Su decisión de empujar la autosuficiencia no aparece como una frase de campaña, aparece como una maniobra de blindaje. Si México produce más de lo que consume, negocia con más fuerza. Si México depende menos del exterior, resiste mejor la presión. Si México fortalece su mercado interno, sus MIPYMES, su campo y su industria nacional, entonces el poder ya no fluye solo hacia afuera. Pero ahí comienza el choque, porque cada paso hacia la soberanía toca intereses. Toca a quienes ganan con la importación. Toca a quienes prefieren un México integrado, pero subordinado. Toca a quienes celebran la inversión extranjera directa mientras el consumo interno se debilita. Y toca también a una oposición que, según el relato del debate público, no solo critica desde dentro, sino que busca apoyo fuera, justo donde México enfrenta presiones de injerencia. Ese es el punto más inflamable. Sheinbaum no enfrenta únicamente una discusión energética, enfrenta una batalla narrativa. De un lado, quienes dicen que hablar de fracking, gas y acero es abrir riesgos ambientales y políticos. Del otro, quienes sostienen que seguir comprando gas producido con fracking extranjero es aceptar el mismo riesgo, pero pagando más, generando empleos fuera y quedando expuestos a que otro país cierre la llave cuando quiera. Entonces la pregunta se vuelve brutal. ¿Qué es más peligroso para México, producir bajo reglas propias o depender de quién puede usar esa dependencia como arma? Ahí Claudia Sheinbaum queda colocada en el centro de la tormenta. No como espectadora, como operadora de una decisión que puede reordenar el tablero completo. Y si esa decisión avanza, la reacción será más dura, porque nadie cede poder sin pelear. Para entender por qué Claudia Sheinbaum decidió empujar con tanta fuerza el discurso de la autosuficiencia, primero hay que mirar el contexto de poder que rodea a México, porque el país no está operando en un escenario normal. Está atrapado entre presiones económicas, tensiones geopolíticas y una dependencia histórica que durante años fue presentada como modernidad. Exportar más hacia Estados Unidos era vendido como éxito. Recibir más inversión extranjera era celebrado como señal de confianza. Abrir sectores estratégicos era descrito como progreso. Pero detrás de esa narrativa aparecía otra realidad. México exportaba más. Sí, pero también dependía más. Dependía del gas. Dependía de cadenas productivas externas. Dependía de decisiones tomadas fuera de sus fronteras. Y cada crisis internacional dejaba algo claro: cuando el centro del poder económico está afuera, el margen de maniobra interno se reduce. Sheinbaum llega al poder en medio de ese escenario. Y llega además después de una etapa marcada por Andrés Manuel López Obrador, donde el discurso de soberanía volvió a ocupar un lugar central. La diferencia es que ahora la presión externa parece mayor. Estados Unidos atraviesa una etapa mucho más agresiva en términos económicos, comerciales y estratégicos. Las disputas energéticas ya no son técnicas, son instrumentos de poder. Por eso el debate sobre el gas se volvió tan delicado. México importa una enorme parte del gas que consume. Eso significa que buena parte de su industria depende de una relación estable con el país vecino. Pero al mismo tiempo, ese mismo vecino tiene la capacidad de usar comercio, tarifas o presión política como herramientas de negociación. Y Sheinbaum parece convencida de que esa ecuación es peligrosa.
Por eso comenzó a reforzar un mensaje repetido una y otra vez por sectores cercanos al oficialismo: fortalecer el mercado interno, impulsar la producción nacional, proteger sectores estratégicos y reducir dependencias críticas. La discusión entonces dejó de ser económica, se volvió ideológica, porque para sus críticos, ese modelo representa un regreso al nacionalismo económico. Para sus aliados, representa supervivencia estratégica. Y ahí aparece otro elemento que vuelve todo más explosivo: la idea de que dentro de México existen grupos políticos y económicos dispuestos a debilitar al propio país con tal de recuperar poder. Ese discurso no es menor, porque construye una narrativa de confrontación interna donde la oposición deja de ser solo adversaria política y pasa a ser presentada como un actor que facilita intereses externos. Cada viaje, cada declaración internacional, cada crítica hecha fuera del país empieza a interpretarse como parte de una batalla mucho más grande. Y Sheinbaum entiende el impacto de esa narrativa. Por eso cuida constantemente los símbolos: el orgullo nacional, la defensa de México, la reivindicación de la historia, la presencia de los pueblos originarios, la idea de una presidenta que no representa solo a un gobierno, sino a un proyecto de país que busca resistir presiones externas. Ahí aparece uno de los puntos más importantes de toda esta historia: la construcción de liderazgo. Porque Sheinbaum no intenta mostrarse únicamente como administradora, intenta consolidarse como figura de continuidad histórica. Una líder formada en la lucha política, cercana al discurso de soberanía y capaz de proyectar estabilidad en medio de un escenario internacional cada vez más agresivo. Pero mientras más crece esa imagen, más crece también la tensión. Porque del otro lado aparecen grupos empresariales, sectores financieros, oposiciones políticas y actores internacionales que observan con preocupación cualquier movimiento que altere el equilibrio económico tradicional. Y cuando el discurso oficial comienza a hablar de autosuficiencia energética, fortalecimiento interno y control estratégico de sectores clave, muchos interpretan que México podría empezar a cerrar espacios de influencia externa. Ese temor explica parte de la reacción. Y también explica por qué cada debate termina escalando tan rápido. El fracking se convierte en discusión geopolítica. El acero se vuelve asunto estratégico. La energía deja de ser un tema técnico y pasa a convertirse en un símbolo de soberanía. Todo empieza a conectarse: la economía, la política, la presión internacional, el control tecnológico, la dependencia financiera, incluso la narrativa sobre quién realmente mueve las decisiones globales. Y justo cuando esa tensión comienza a crecer, Claudia Sheinbaum enfrenta el momento más delicado de mostrar que su proyecto puede resistir no solo las críticas internas, sino también el peso de un sistema internacional construido alrededor de relaciones de dependencia. Porque hablar de soberanía es relativamente fácil. Intentar construirla en medio de presiones reales es otra historia completamente distinta. Y ahí es donde el conflicto comienza a salir de control. El conflicto explotó cuando el debate dejó de girar alrededor de cifras y comenzó a girar alrededor del control. Porque Claudia Sheinbaum no solo estaba hablando de producir más energía, estaba cuestionando un modelo entero de dependencia económica que durante años benefició a ciertos grupos políticos, financieros y empresariales. Y en cuanto ese mensaje empezó a tomar fuerza, la reacción apareció desde todos los frentes. Primero llegaron las críticas ambientales. El tema del fracking encendió alarmas inmediatas. Organizaciones, analistas y opositores comenzaron a advertir sobre contaminación, riesgos ecológicos y daños al agua. Pero desde el entorno que respalda la estrategia de Sheinbaum surgió una respuesta mucho más agresiva. México ya consume gas producido con fracking extranjero. Ya depende de una industria que existe fuera de sus fronteras. Ya financia empleos externos mientras pierde capacidad propia. Entonces la discusión cambió de tono. La pregunta dejó de ser si el fracking era perfecto. La pregunta pasó a ser por qué México debía aceptar la dependencia externa mientras otros países sí explotan sus recursos estratégicos para fortalecer su economía. Y ahí el conflicto se volvió político.
porque el discurso comenzó a señalar algo todavía más incómodo: que ciertos sectores dentro de México parecían más interesados en debilitar al gobierno que en fortalecer la posición del país frente a presiones externas. Cada declaración internacional empezó a interpretarse como un acto de confrontación. Cada crítica hecha fuera del territorio mexicano comenzó a verse como una señal de alineamiento con intereses extranjeros. Y esa narrativa elevó la tensión a otro nivel. Sheinbaum quedó colocada en el centro de una batalla donde cualquier decisión tenía costo. Si avanzaba hacia la autosuficiencia, enfrentaba ataques económicos y políticos. Si retrocedía, quedaba atrapada dentro de la misma dependencia que decía querer combatir. Pero mientras el conflicto energético crecía, otro tema empezó a mezclarse con fuerza: el control global. Algunas voces cercanas al debate comenzaron a instalar una idea extremadamente poderosa y polémica al mismo tiempo: que el mundo ya no funciona únicamente a través de gobiernos, sino a través de élites económicas capaces de influir sobre energía, tecnología, medios, finanzas y mercados internacionales. Ese discurso encontró terreno fértil en un momento de enorme desconfianza global. La pandemia había dejado cicatrices profundas. La inflación golpeaba a las clases medias. Las crisis financieras parecían beneficiar siempre a los más ricos. Y mientras millones enfrentaban dificultades, los grandes grupos económicos acumulaban todavía más poder. Dentro de ese contexto, el mensaje de Sheinbaum empezó a adquirir otra dimensión. Ya no era solo un debate mexicano. Era presentado como parte de una resistencia frente a estructuras globales de control económico y tecnológico. Y eso hizo que sus decisiones fueran observadas con mucha más atención tanto dentro como fuera del país. Porque si México fortalecía su producción energética, fortalecía también su margen político. Si fortalecía su industria nacional, reducía dependencia. Y si reducía dependencia, entonces ciertos actores internacionales perdían capacidad de presión. Ahí el choque se volvió inevitable. La oposición endureció el discurso. Sectores empresariales comenzaron a advertir sobre riesgos para la inversión. Analistas internacionales hablaban de incertidumbre. Y mientras tanto, Sheinbaum seguía reforzando una narrativa basada en soberanía, estabilidad y defensa del interés nacional. Pero cuanto más avanzaba esa narrativa, más evidente se hacía otra cosa. Esto ya no era solamente una discusión sobre energía. Era una pelea por definir quién tendría el control del futuro mexicano en medio de un mundo cada vez más inestable. Y lo más peligroso para todos los actores involucrados era que el conflicto apenas estaba comenzando. En medio del caos político, Claudia Sheinbaum comenzó a revelar algo mucho más importante que un simple programa de gobierno. Comenzó a revelar una estrategia. Y esa estrategia parecía construida sobre una idea central: México no podía seguir entrando al futuro desde una posición de dependencia. Por eso sus movimientos empezaron a conectarse entre sí. Energía, industria, mercado interno, tecnología, infraestructura, todo formaba parte del mismo tablero. Porque para Sheinbaum, el problema no era solamente económico, era estructural. Un país que depende demasiado de capital externo, de energía externa y de decisiones externas, tarde o temprano termina perdiendo capacidad de decisión propia. Ahí aparece la lógica detrás de sus decisiones más polémicas. El impulso al acero no era casualidad. El discurso sobre autosuficiencia energética tampoco. La insistencia en fortalecer las MIPYMES y el campo mucho menos. Todo apuntaba hacia el mismo objetivo: reconstruir capacidad interna antes de que el escenario internacional se volviera todavía más agresivo. Y Sheinbaum parece convencida de que ese escenario ya cambió. Porque el mundo que surgió después de la pandemia dejó una señal muy clara. Las grandes potencias ya no están pensando solamente en comercio. Están pensando en control. Control de cadenas de suministro. Control tecnológico. Control energético. Control financiero. Por eso la presidenta mexicana intenta mover a México hacia una posición menos vulnerable. Pero aquí aparece el problema. Cada intento de fortalecer soberanía genera resistencia inmediata. Y esa resistencia no siempre viene solamente desde fuera. También aparece dentro del propio país.
Ahí entra uno de los elementos más sensibles de toda esta narrativa, la idea de la traición política. Sectores cercanos al oficialismo comenzaron a instalar un discurso extremadamente duro contra ciertos grupos opositores. La acusación es simple, pero poderosa. Mientras el gobierno intenta fortalecer la posición mexicana, algunos actores internos buscan debilitarla internacionalmente para recuperar poder político perdido. Ese punto es clave para entender cómo Sheinbaum está construyendo liderazgo. Ella no se presenta únicamente como presidenta. Se presenta como una figura que protege al país en un momento de presión global. Y cada crítica externa termina fortaleciendo parcialmente esa narrativa porque permite reforzar la idea de que México está bajo ataque económico, político o mediático. Por eso el nacionalismo vuelve a ocupar un lugar tan importante. Los símbolos, la identidad, la defensa del país, la referencia constante a la historia mexicana, todo funciona como parte de una arquitectura política diseñada para consolidar apoyo interno frente a presiones externas. Y mientras eso ocurre, Sheinbaum también intenta proyectar otra imagen, la de una líder pragmática, porque sabe que el discurso soberanista por sí solo no alcanza. Necesita resultados. Necesita demostrar que México puede crecer sin quedar atrapado completamente dentro de modelos externos de dependencia. Necesita convencer a empresarios nacionales, inversionistas y sectores productivos de que fortalecer el mercado interno no significa aislarse del mundo. Ahí aparece otra pieza fundamental de su estrategia: la construcción de un nuevo equilibrio. No romper con Estados Unidos. Eso sería imposible, pero sí reducir la vulnerabilidad frente a cualquier presión futura, y para lograrlo necesita aumentar producción interna, fortalecer infraestructura energética y reconstruir capacidad industrial nacional. El problema es que el reloj corre rápido. Mientras Sheinbaum intenta reorganizar prioridades, el mundo avanza hacia transformaciones gigantescas: inteligencia artificial, automatización, control digital, crisis energéticas, tensiones comerciales, disputas tecnológicas entre potencias. Y dentro de ese escenario aparece otra preocupación cada vez más visible: ¿quién controlará el próximo modelo económico global? Porque muchas de las voces que rodean este debate sostienen que las grandes élites tecnológicas y financieras ya no buscan solamente riqueza, buscan capacidad total de influencia, influencia sobre datos, movilidad, consumo, energía y comportamiento social. Por eso temas aparentemente separados empiezan a conectarse. Autos eléctricos, redes sociales, inteligencia artificial, plataformas digitales. Todo entra dentro de la misma discusión sobre control. Y ahí Sheinbaum enfrenta uno de sus mayores desafíos: ¿cómo modernizar México sin entregar completamente el control estratégico del país a intereses externos? ¿Cómo participar en la revolución tecnológica sin quedar subordinada a quienes dominan la infraestructura global? ¿Cómo sostener soberanía en un mundo diseñado precisamente para concentrar cada vez más poder? Esa es la verdadera dimensión de su apuesta. Porque si fracasa, México podría profundizar todavía más su dependencia económica y tecnológica. Pero si logra avanzar, podría modificar el equilibrio político interno y aumentar el margen de autonomía del país frente a presiones internacionales. Por eso cada decisión genera tanto nerviosismo, porque detrás del debate energético se esconde una pregunta mucho más grande: ¿quién tendrá realmente el control del futuro mexicano cuando el nuevo orden mundial termine de consolidarse? Y cuanto más se acerca ese momento, más feroz se vuelve la pelea alrededor de Claudia Sheinbaum. Mientras Claudia Sheinbaum intenta consolidar su estrategia de soberanía económica y energética, las consecuencias comienzan a sentirse mucho más allá del discurso político. Porque cuando un gobierno intenta mover estructuras de dependencia, inevitablemente altera intereses que llevan décadas construyéndose. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. La tensión ya no gira solamente alrededor de México. Ahora forma parte de un escenario internacional mucho más inestable, donde las grandes potencias compiten por recursos, tecnología, cadenas productivas y control financiero.
En ese contexto, cualquier país que intente aumentar autonomía empieza automáticamente a generar incomodidad. Sheinbaum lo sabe. Por eso ha tratado de construir una imagen de estabilidad mientras endurece ciertas posiciones estratégicas. Necesita mostrar firmeza sin provocar una ruptura económica. Necesita hablar de soberanía sin espantar inversión. Necesita fortalecer la producción nacional sin aislar a México del sistema global. Y ese equilibrio es extremadamente delicado, porque del otro lado también existen fuerzas moviéndose. Empresas internacionales, fondos financieros, plataformas tecnológicas, sectores energéticos. Todos entienden que México ocupa una posición clave por su cercanía con Estados Unidos, por su tamaño industrial y por su peso geopolítico en América Latina. Eso significa que cualquier cambio importante en la orientación del país tiene impacto regional. Ahí aparece otro elemento central del futuro político de Sheinbaum, la batalla por la narrativa. Porque no basta con tomar decisiones. También necesita convencer a millones de mexicanos de que el sacrificio y la tensión valen la pena. Y para hacerlo, el discurso oficial insiste constantemente en una idea: la dependencia termina debilitando a cualquier nación. Ese mensaje conecta especialmente con sectores que sienten que el modelo económico global benefició durante años a unos pocos, mientras amplias capas sociales quedaron rezagadas. Inflación, salarios presionados, crisis recurrentes y concentración de riqueza alimentan esa percepción. Por eso el discurso soberanista gana fuerza, no solo en México. En distintas partes del mundo empieza a crecer la idea de que los países deben recuperar capacidad de control sobre energía, producción, tecnología y recursos estratégicos. Y Sheinbaum intenta posicionar a México dentro de esa tendencia global. Pero el riesgo también es enorme, porque cuanto más desafías estructuras de poder, más presión recibes. Presión mediática, presión financiera, presión diplomática, incluso presión tecnológica. Y en medio de ese escenario aparece un temor cada vez más visible que el futuro económico mundial termine concentrado en muy pocas manos. La expansión acelerada de inteligencia artificial, automatización y plataformas digitales alimenta esa preocupación. Cada avance tecnológico parece aumentar la capacidad de vigilancia, control de datos y concentración de poder económico. Y eso vuelve todavía más relevante la estrategia de Sheinbaum. Porque la pregunta ya no es únicamente cómo producir energía. La pregunta es cómo proteger soberanía dentro de un mundo donde las grandes corporaciones tecnológicas y financieras tienen cada vez más influencia que muchos estados. Ahí México enfrenta un desafío gigantesco. Si no desarrolla capacidad propia, corre el riesgo de quedar atrapado como consumidor dependiente de tecnologías, energía y plataformas externas. Pero si intenta desarrollar autonomía demasiado rápido, enfrenta resistencia económica y política tanto interna como internacional. Ese es el dilema real. Y por eso cada decisión de Sheinbaum parece generar una reacción inmediata. Cuando habla de fortalecer industria nacional, aparecen críticas sobre competitividad. Cuando habla de energía, aparecen advertencias internacionales. Cuando habla de soberanía, algunos sectores responden acusándola de polarizar o cerrar espacios. Pero desde la lógica de su proyecto, el problema sería justamente el contrario. No actuar ahora podría dejar a México todavía más vulnerable en el futuro. Porque el mundo está entrando en una etapa donde el control de energía, tecnología y datos definirá el poder global. Y Sheinbaum parece convencida de que México necesita prepararse antes de que esa transformación termine de consolidarse. Por eso la pelea política seguirá creciendo. Porque ya no se trata únicamente de un sexenio. Se trata de quién diseñará la posición mexicana dentro del próximo orden económico mundial. Y en esa disputa, cada movimiento de Claudia Sheinbaum puede cambiar el equilibrio completo del tablero. Claudia Sheinbaum llegó al poder en un momento donde México ya no podía esconder sus contradicciones. Un país profundamente conectado con Estados Unidos, pero al mismo tiempo temeroso de depender demasiado de él. Un país que recibe inversión extranjera mientras pierde fuerza interna. Un país que quiere modernizarse.
pero que también teme quedar atrapado dentro de un sistema global donde cada vez menos actores concentran más control. Y frente a ese escenario, Sheinbaum tomó una decisión: no quedarse inmóvil. Por eso empujó el discurso de soberanía energética. Por eso insistió en fortalecer producción nacional, industria interna y capacidad estratégica. Porque entiende algo que atraviesa toda esta historia en el nuevo mundo que está emergiendo. Depender demasiado puede convertirse en una debilidad fatal. Pero esa apuesta tiene precio. Cada intento de recuperar margen de autonomía genera resistencia. Cada movimiento para fortalecer control nacional activa presiones políticas, económicas y mediáticas. Y cuanto más crece la tensión global, más difícil se vuelve mantener equilibrio. Ahí está el verdadero desafío de Sheinbaum. No solo gobernar México, sino intentar reposicionarlo dentro de un sistema internacional cada vez más agresivo y competitivo. Un sistema donde energía, tecnología, inteligencia artificial y control financiero empiezan a mezclarse en una sola pelea global por influencia y poder. Por eso el conflicto alrededor de su gobierno seguirá escalando, porque sus decisiones ya no son vistas únicamente como políticas públicas. Son interpretadas como señales sobre el lugar que México ocupará en el futuro. Un México subordinado a estructuras externas. O un México intentando recuperar capacidad propia antes de que el margen de maniobra desaparezca. Y esa batalla apenas comienza. Porque mientras el mundo avanza hacia automatización, control digital y concentración tecnológica, la presión sobre los países medianos será todavía más fuerte. Y en medio de esa transformación, Sheinbaum intenta construir algo extremadamente difícil: modernizar sin entregar completamente la soberanía. Esa es la razón por la que su figura genera tanta polarización. Para unos, representa resistencia y defensa nacional. Para otros, representa riesgo e incertidumbre. Pero incluso sus críticos entienden algo importante: las decisiones que tome durante los próximos años pueden redefinir la posición de México durante décadas. Y tal vez ahí está la verdadera dimensión de esta historia. No estamos viendo solamente un debate sobre gas, fracking o economía. Estamos viendo una pelea por quién tendrá el control del futuro mexicano cuando el nuevo orden mundial termine de acomodarse. Y Claudia Sheinbaum decidió entrar en esa pelea sabiendo perfectamente que nadie entrega poder sin luchar.